días, ya estamos en esta primera edición del Flash Informativo, ahora por las pantallas de A24 Paraguay, y queremos hablar, por supuesto, de un problema bastante grande a nivel país, que es la situación de las personas con discapacidad. Para hablar de este tema, estamos con el diputado Sebastián García, que presentó un proyecto que justamente declara en emergencia la situación de las personas con discapacidad. El diputado nos va a contar primero que nada en qué consiste este proyecto. Bueno, así mismo, el proyecto lo venimos trabajando con un montón de organizaciones que trabajan la discapacidad en Paraguay, con secretarías de la discapacidad, y logramos identificar, gracias a una serie de pedidos de informe, que hay leyes que hoy son letra muerta. Entonces es ahí donde nuestra atribución como Congreso, como poder del Estado, tenemos esta atribución de poder declarar la situación de emergencia. ¿Por qué? Porque hay leyes que hoy no se cumplen directamente y dejan excluidas del pleno goce de sus derechos a un altísimo porcentaje de personas en Paraguay. ¿Por cuánto tiempo se declara en emergencia la situación de las personas con discapacidad? Y bueno, a partir de esta declaración que estaría durando 12 meses, vamos a tener rendiciones de cuenta constantes de parte de cada Ministerio del Estado de las adecuaciones que van a estar presentando, ¿verdad? En el proyecto de ley se contemplan adecuaciones presupuestarias, reprogramaciones para cumplir puntualmente una serie de cosas que tienen que ver con la educación inclusiva, con la accesibilidad del medio físico, con el acceso a la justicia, con la disponibilidad de lengua de señas y un montón de otras cosas, ¿verdad? Con las infraestructuras, sobre todo en las oficinas públicas, porque hoy un montón de gente que por algún X motivo necesita visitar una dependencia pública para acceder a un servicio, directamente no puede acceder, no puede llegar. ¿Y cada cuánto estarían haciendo estas rendiciones de cuentas? Estas rendiciones, bueno, la primera fase a partir de la declaración es que en el plazo de 90 días se tienen que presentar las reprogramaciones y todas las adecuaciones de la política pública para el expreso cumplimiento de la ley. En 90 días vamos a tener la primera rendición. A partir de eso, cada 3 meses se estaría rindiendo cuentas al Consejo Nacional de Discapacidad con presencia obligatoria de los ministros del Estado, con la gente que trabaja la discapacidad en Paraguay. Bueno, según el censo del 2012, justamente aproximadamente el 10%, probablemente ya más hoy en día, tiene algún tipo de discapacidad. Y esta ley de accesibilidad que se aprobó, se promulgó, está siendo prácticamente letra muerta, diputado. Asimismo, hay una serie de leyes, ¿verdad? Empezando por la educación, que deja un montón de niños excluidos del sistema educativo. Todos los años cuando empiezan las clases vienen los padres a quejarse, a hacer denuncia de que directamente no la aceptan o le piden que pague más para proveer un maestro sombra, para proveer un servicio extra, y bueno, eleva muchísimo el precio del acceso a la educación, en ese caso, que tiene que ser pública y gratuita. Eso por un lado. Después están el acceso a los servicios de salud, el acceso a la salud mental, la descentralización de los servicios. Y bueno, y muy importante también es la recolección de datos, la recopilación de datos a partir de la emisión del carnet de discapacidad, que es como una cédula donde vos tenés detallada la condición, ¿verdad?, de discapacidad. Y bueno, y eso también algo que queremos universalizar, porque a partir de eso se toman nuevas medidas y se readecuan las políticas públicas. Vemos estas imágenes en pantalla del chofer de un ómnibus de transporte público que justamente se bajaba para poder asistir a una persona con discapacidad. La estaba bajando del bus. Esto no se da muy seguido, diputado, y como usuario del transporte público lo puedo afirmar. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Porque también hay muchas líneas que tienen, por ejemplo, la puerta para el acceso de personas con discapacidad encadenada, o si la tienen libre, por ejemplo, no paran en las paradas cuando hay alguna persona, ya sea en silla de ruedas o con muletas, y no la asisten. Así mismo, bueno, se tienen que realizar los controles. El problema es que hoy no se realizan los controles efectivos. Lo que vamos a disponer es que periódicamente y con la regularidad que corresponde se realicen los controles para que se cumpla la ley. En teoría, el billetaje electrónico está a punto de ponerse en marcha, algo que está en teoría a punto hace bastante tiempo. Una vez que esté en marcha, eso debería simplificar aún más los procesos, ¿verdad?, removiendo los molinetes y facilitando aún más el uso del transporte público. Pero bueno, acá el tema está en el control, en disponer los mecanismos de control para asegurar el efectivo cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y entonces son esos los pasos que determinamos con esta ley. Pasos y acciones concretas para el cumplimiento de acciones que adecuen las políticas públicas a la necesidad de las personas con discapacidad. Y a propósito de controles, diputado, las veredas no están en buen estado, las rampas de las veredas muchas veces o son muy pequeñas para las sillas de ruedas o están totalmente destruidas. ¿Esto también va a entrar dentro de los controles? ¿Se va a hacer una fiscalización o ya quedará en jurisdicción de la municipalidad? Y ese es un tema municipal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la ley contempla un punto que tiene que ver con adecuaciones de medio físico, ¿verdad? Y de que esas políticas permeen y esos controles permeen a nivel municipal.
Ahora estamos en este primer intento, en estos primeros puntos que pusimos que se tienen que adecuar inmediatamente. No está específicamente lo de llegar a las municipalidades, pero queremos adecuar a través de los intendentes. Los intendentes y sus juntas municipales tienen que bajar esa línea. Bueno, lo que queremos con esta declaración de emergencia es darle un golpe de timón, ¿verdad? Darle un golpe de timón al concepto que tenemos de la discapacidad. Que la gente sepa que la discapacidad es algo que afecta a casi uno de cada tres, una de cada cuatro familias paraguayas, de las familias paraguayas, y realmente es mucha gente porque en el caso de la discapacidad no es solo la persona con discapacidad, sino también el familiar que tiene que asistir, el familiar que necesita dejar, por decirte, de trabajar para asistir a su pariente, para acompañar al acceso a servicios, y son cosas que deberían estar, es el goce de derecho que debería estar garantizado de por sí en nuestra sociedad. A propósito de lo que mencionabas también de oficinas públicas inclusivas, ¿se tiene algún dato estadístico de cuántas personas con discapacidad están contratadas en entidades del Estado? Sí, la ley establece que el 5% del funcionariado público tiene que, o sea, de incentivo a personas con discapacidad, establece que tiene que llegar a un 5%. Sin embargo, de ese 5% no se cumple ni el 10%. Es decir, hay que multiplicar por 10 la cantidad de gente de concursos de acceso a cargos para personas con discapacidad. Eso implica adecuar los departamentos de recursos humanos, adecuar las instalaciones de las oficinas, implica una serie de cosas que hoy no son tenidas en cuenta porque no la tenemos presente así en primer lugar como deberíamos. Entonces eso es algo que buscamos con esta ley, ¿verdad? Con el que ya tuvo aprobación en diputados y todo indica que va a ser aprobada el próximo jueves en el Senado para empezar a trabajar, que es algo que decíamos a las organizaciones. El trabajo empieza a partir de la promulgación de esta ley. Esta ley no nos va a garantizar ningún milagro, pero vamos a usar esta ley para que a partir de eso se ponga la discapacidad en el lugar que merece nuestra sociedad. ¿Se podría también buscar con esta declaración un poco más de incentivo para poder capacitar a las personas, no solo en los departamentos de recursos humanos, sino también capacitar docentes, capacitar a los propios compañeros de trabajo en el caso de las personas con discapacidad que están contratadas tanto en entes públicos como privados? La parte de la educación inclusiva es la más relevante probablemente del proyecto, porque incluye capacitar a docentes, incluye capacitar a directores y supervisores, incluye la puesta en marcha de los equipos de apoyo en las escuelas áreas, que tienen que ser las escuelas modelo en cada departamento para recibir a chicos con discapacidad. Eso por un lado. Por otro lado está en la ley la reglamentación urgente del incentivo a la contratación de personas con discapacidad en el sector privado. Entonces queremos que las personas con discapacidad puedan acceder al trabajo con normalidad, puedan acceder al trabajo y que sea un incentivo porque de repente no tenemos en cuenta, pero pueden realizar tareas con absoluta normalidad, y eso parece que a veces nos olvidamos, y bueno, queremos que la gente tenga presente y que ese incentivo pueda permear en toda la sociedad. Existen discapacidades, por ejemplo, que no son tan notorias como algunos tipos de autismo y otro tipo de enfermedades que pueden causar discapacidades y mucha gente las esconde, por ejemplo. Esto también puede servir para que las personas puedan decir, yo tengo este problema, pero me siento seguro porque me van a tratar bien, me van a tratar como me corresponde. Y claro, queremos cambiar la visión que se tiene hacia la discapacidad. O sea, una discapacidad psicosocial de repente se ve con mucha simpleza justamente por ignorancia o por simple falta de capacitación del docente en este caso. Entonces lo que queremos es que se le dé la complejidad y la atención que merece para el pleno desenvolvimiento de los chicos en este caso. Eso es en lo que respecta a discapacidad psicosocial. Después está la discapacidad adquirida, o sea, tenemos un montón de... El clásico ejemplo son los accidentados de moto, ¿verdad? Que adquieren una discapacidad ya a una edad mayor, y bueno, a partir de eso ellos tienen que atravesar por un proceso de rehabilitación, de renormalización, de adecuación, digamos, a la vida que les toca vivir a partir de eso. Entonces es el marco que queremos crear, un marco de conciencia, un marco que genere conciencia y con acciones concretas que permitan la plena inserción y el pleno goce de derechos de estas personas. ¿Hacen falta más centros de rehabilitación, diputado? Porque, por ejemplo, en el caso del MOPC, nos decía esta semana el ministro que por primera vez en la historia del ministerio estaban pagando los seguros de vida y por discapacidad total y permanente a los obreros que terminaron siendo lesionados en las obras. O sea, un ministerio no estaba pagando la indemnización que correspondía tampoco. En los centros de rehabilitación están absolutamente rebasados, tanto los
los del sector público como los del sector privado, ¿verdad? Las ONG, las organizaciones, muchas de ellas te dicen, sinceramente no damos abasto, y la gente nos reclama, nos dice que somos unos mentirosos porque no cumplimos, pero no da abasto. O sea, entonces es como que hay una excesiva demanda y los servicios no son suficientes. Por eso queremos trabajar en dos aspectos, ¿verdad? Uno, la descentralización, y dos, la profesionalización a nivel país de los servicios. Porque hoy casi todo se concentra, la mayoría del servicio de rehabilitación se concentra en la Senadis, que queda acá en San Lorenzo, en Fernando de la Mora, y bueno, mucha gente, te vas temprano a la mañana y ves filas y filas de personas que peregrinan de muchos lugares del país porque es el lugar donde acceden a la rehabilitación. Eso deberían tener en su departamento. Y también que la Senadis anda funcionando justamente como un centro de rehabilitación y no como una secretaría que debe establecer primero que nada las políticas públicas para las personas con discapacidad. Ese es otro caso muy grave, porque en la Senadis pudimos constatar que vienen personas que son derivadas con casos clínicos, porque en los hospitales regionales de su respectivo departamento no saben tratar a la persona con su discapacidad, ¿verdad? Una discapacidad, no sé, auditiva, una discapacidad visual. Entonces te mandan por un cuadro clínico y te dicen, no te podemos atender acá porque tenés tal o cual discapacidad. O sea, imagínate lo grave que es eso, lo grave que es que algo tan simple, un cuadro clínico, tenga que ser derivado a un centro de rehabilitación. Entonces ese concepto el que queremos que cambie por completo. Queremos darle un golpe de timón para ponerle a la discapacidad ahí arriba y permitir el pleno goce de derechos. Porque estoy convencido de que eso nos va a convertir en personas más sensibles, más solidarias también a todos nosotros. Pasa también, no sé si podemos decir la crisis de la Senadis por una cuestión presupuestaria. Totalmente. La Senadis, por decirte, para la certificación de personas con discapacidad, para emitir ese carnet, ese certificado, tiene a unas 14 personas, creo, para todo el país, entre los cuales solo 7 son profesionales y los demás son administrativos, ¿verdad? Que es normal. Pero 7 profesionales, entre psicopedagogo, kinesiólogo y demás roles. Y entonces toda la responsabilidad recae en el diagnóstico que den este pequeño equipo, reducido equipo de personas. Entonces tenemos que ampliar, descentralizar, darle más facultades, permitirle que tengan presencia en los hospitales y que bajen la línea, que sean los ejecutores de la política pública de la discapacidad en forma transversal. Es decir, que lo que dicte la Senadis en tal o cual área tiene que ser la regla en los centros de salud, en los centros asistenciales, en los hospitales regionales. Pasa mucho también que cuando uno va con un cuadro clínico a un hospital, el médico, al constatar que tiene una discapacidad, ya tiene miedo de tratar al paciente y por eso lo deriva. En este caso, ¿se podría hacer algo a nivel, ya sea centros de salud, hospitales? Por eso, al capacitar a la gente, al generar esa conciencia de lo importante de recibir a un paciente con discapacidad y de tratarlo adecuadamente, al capacitar a los supervisores de hospitales, al capacitar a un equipo puntual que esté enfocado en recibir a ese tipo de personas, cambia el enfoque, cambia el concepto que tenemos y nos permite dar cuenta que es nuestro deber abrir los brazos, es nuestra obligación como sociedad abrir los brazos, recibir a todos y permitir el pleno goce de sus derechos. Eso es lo que buscamos. Acá no se busca regalar nada, no se busca asistencialismo, simplemente se busca el cumplimiento de la ley y el pleno goce de derechos de aquellos que se merecen, ¿verdad? De los seres humanos como cualquier otro. Como último punto, ¿en qué situación se encuentra el CONADIS? Y el CONADIS, justamente uno de los puntos que recalcamos fue que el CONADIS hasta hoy no se reunió en este periodo de gobierno. Y entonces lo que pusimos fue la obligatoriedad de asistir a los ministros a rendir cuentas en forma trimestral sobre los avances de esta ley de emergencia. De manera a que de acá, por decirte, lo que se constata ahora es que en educación inclusiva se cumple en torno al 5% en las escuelas a nivel nacional, que es gravísimo. Entonces queremos que de acá a un año tengamos un número mucho más elevado, un número mucho más favorable, un número más alentador. Y bueno, esa estadística queremos que se repitan en las demás leyes en las cuales constatamos absoluto incumplimiento. Esta es la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad y este proyecto de declaración en emergencia ya tiene media sanción. Nos decía también el diputado que ya tiene esta media sanción y que la semana que viene estaría tratándose en el Senado con casi un 100% de seguridad en su aprobación. Esto busca básicamente para toda nuestra audiencia que las leyes que se tienen para
buscar la promoción del acceso, no queden en el olvido, dejen de juntar polvo en los cajones, por decirlo de alguna manera. Esta es la situación que nosotros queremos graficarle a la gente para que también tome conciencia, porque la conciencia se toma en las casas. Empieza allí, ayudar a una persona con discapacidad visual a cruzar la calle ya es más que suficiente, o acompañarla hasta el punto al que debe llegar es mucho más que suficiente como primer paso. Como siempre decimos, un granito de arena es suficiente. Le agradecemos, diputado, por la visita y también por este tan noble proyecto que presentaron en Diputados. Muchas gracias por la invitación y bueno, queremos que más y más personas se enteren, estén al tanto de que queremos dar un giro, un golpe de timón a la discapacidad. Queremos que sea un giro radical y que en el transcurso de esta ley vaya cambiando el concepto que tenemos y que generemos una sociedad más abierta, una sociedad más inclusiva, una sociedad que abra los brazos para recibir a todas las personas y para garantizar el pleno goce de los derechos. Acá no se trata de nuevo de asistencialismo, se trata de derechos, de que se cumpla la ley, porque es nuestro deber como congresistas, como diputados en este caso, velar por el cumplimiento de la ley. Es nuestra responsabilidad velar que las leyes no sean letra muerta. Entonces tenemos que coordinar y impulsar las acciones para que así sea. Nosotros nos quedamos por acá y ya nos reencontramos, por supuesto, en la próxima edición del Flash Informativo.